Pues buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa redonda de esta tarde. Quiero en primer lugar pues, dar las gracias, ¿no?, a Paloma Gázquez, ¿no?, a María Dantas y a Carlota Merchán por estar esta tarde aquí, ¿no? Y por abordar una cuestión que es importante, esta mañana apenas se ha esbozado, ¿no? Es el importante papel que tiene el Parlamento, por una parte, en la formulación, seguimiento y control parlamentario de la política de cooperación y también, particularmente, en lo que ha sido la gestación de la ley, ¿no?, que, como señalábamos esta mañana, y yo quiero reconocerlo públicamente delante de ellas tres, es una ley que ha concitado pues, un altísimo grado de consenso, ¿no?, como lo fue también la ley del 98, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que no es frecuente que tengamos en este periodo, ¿no?, en este ciclo político, no es frecuente que tengamos leyes aprobadas por tanto respaldo, ¿no? Por supuesto, siempre pues, puede haber diferencias, ¿no? Pero al final, en un momento en el que hay mucha política, disculpad el deje académico, pero que hay mucha política schmittiana, ¿no?, a lo Carl Schmitt, definida en términos amigo-enemigo, encontrar espacios, experiencias de una política más habermasiana, ¿no?, basada en el consenso y el acuerdo, pues no es frecuente, ¿no? Yo esto creo que es algo que hay que valorar y, desde luego, los que hemos sido observadores de este proceso y algo más, yo fui penholder del proyecto de la ley, ¿no?, en el grupo técnico, antes de que llegara a sus señorías, ¿no?, a la Cámara. El hecho de que ese acuerdo se haya logrado pues es algo que tenemos que reconocer y agradeceros, ¿no?, porque, como decía, pues no es muy frecuente. Quisiera, pues, antes de darles la palabra, pues hacer una breve presentación de su trayectoria, ¿no? Paloma Gázquez, que va a intervenir en primer lugar, ¿no?, diputada del Partido Popular en el Congreso, en las legislaturas 13 y 14, por la circunscripción del Principado de Asturias. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo, ingeniera técnica de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniera geóloga por la Universidad de Oviedo y civil por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ha cursado el prestigioso curso de Defensa Nacional del Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, del CSDEN, ¿no? Tiene también una larga trayectoria laboral, ¿no?, en la universidad, en la empresa privada, como funcionaria interina, profesional libre, ¿no?, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Oviedo desde 2003. Presidenta nacional del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles desde 2012 hasta 2018. Decana del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Asturias en 2011 y 2012 y secretaria de la Junta del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Asturias entre 1999 y 2012. Como esta mañana además se nos ha trasladado, pues también una artífice importante de los acuerdos, ¿no?, que permitieron la aparición de esta ley. María Dantas, gracias también por estar aquí, ¿no?, licenciada en Derecho, Universidad Federal de Sergipe, en Brasil, jurista, activista social en diversas plataformas de defensa de los derechos humanos, contra el racismo, el fascismo, la LGTB-fobia, la islamofobia, el machismo, por el medio ambiente y contra los discursos de odio, ¿no? Y María Carlota Merchán, gracias también, Carlota, por acompañarnos hoy, diputada en la Asamblea de Madrid desde 2020, ha sido diputada por Madrid en el Congreso durante la 12ª legislatura, donde presidió la Comisión de Cooperación al Desarrollo, ¿no? Diplomada en Enfermería por la Universidad del País Vasco y magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, estudios de posgrado en drogodependencias, experta universitaria en Educación para el Desarrollo. Ha trabajado, tiene una experiencia en cooperación con ONGs como Médicos Mundi, la Fundación Cuñaati en Ruanda, Paraguay, Cuba, entre 2001 y 2009 con Prosalus como responsable del área de sensibilización e incidencia política y coordinando la campaña por el derecho a la alimentación. De 2009 a 2012, asesora en seguridad alimentaria y lucha contra el hambre por la Dirección General de Planificación de Políticas para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y entre 2012 y 2015 trabajó para la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la FIAP, uno de los tres elementos que integran el sistema español de cooperación al desarrollo. Militante del Partido Socialista desde 2008, accedió a la Secretaría General de la Agrupación Socialista de Arganzuela en 2012, miembro del Comité Ejecutivo Regional de la Federación Madrileña del Partido Socialista y secretaria de Cooperación y Migración. De nuevo, gracias a las tres y cuando quieras, Paloma, pues tienes la palabra. Bien, ya no sé, ¿estamos conectados? Sí.
Bueno, en principio muchísimas gracias a la Universidad Complutense. Yo soy madrileña, aunque mi segunda casa es Asturias y llevo muchos años viviendo allí, y era un tema absolutamente prestigioso en Madrid, la Universidad Complutense y sus cursos de verano, con lo cual para mí es un lujo, un orgullo estar aquí, que me hayáis invitado. Y bueno, lo que os pueda aportar desde nuestra visión, lo bueno aquí es que vais a tener visiones de cómo se desarrolló, cómo se gestó esta ley desde diferentes puntos de vista. He sido portavoz en la 13 y en la 14, como ha dicho nuestro compañero de Cooperación Internacional por el Partido Popular. Y también, como ha dicho él, como podéis ver, no es un perfil típico el mío, es decir, yo provengo de un mundo profesional. Lo subo. Sí. Me aparto el pelo. ¿Ahí estamos mejor? ¿O tampoco mucho mejor? Bueno, intentamos. A ver. Bueno, si no grito un poco más. Como decía, que mi perfil, como lo acaba de describir, no es quizá un tipo muy habitual dentro de la cooperación. Sin embargo, es verdad que lo que estamos acostumbrados, al menos yo en mi labor profesional como ingeniero y como funcionaria, pues es a muchos trámites administrativos, a mucha dirección de proyectos, dirección de obras, y muchas cosas que al final tienen su contraposición muy parecida a lo que se tiene que desarrollar en la ley. Yo os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de cosas que vi en un viaje que hicimos con la agencia, he estado esta mañana con el director de la agencia, y bueno, cosas que se podrían hacer mejor cuando realmente conoces no las facetas habituales, sino incluso otras. En todo caso, me reconozco, yo soy católica y ahí los católicos es verdad que tenemos una forma de cooperar en muchas facetas. Bueno, las diapositivas no son nada profundas, es sencillamente porque a las 4 de la tarde pensé que si estoy aquí solo hablando iba a ser el tema un poco más tedioso, así que bueno, por hacer un seguimiento de la historia. A ver, bien. Por un lado os voy a contar lo que nosotros consideramos desde el Partido Popular, pues líneas maestras de lo que tiene que ser la cooperación, los objetivos que consideramos que deben guiarla. En ese sentido, consideramos que la cooperación española debe canalizar la ayuda social a las personas más desfavorecidas del planeta, lógicamente, ayudar a acabar con la pobreza en el mundo, lógicamente, reducir la desigualdad, mejorar el bienestar y la salud de la población del planeta, el acceso a la educación, 3 temas fundamentales en España, pero que si los trasladamos fuera son exactamente igual: bienestar social, salud y educación, y constitución de regímenes democráticos que respeten los derechos humanos. Porque está demostrado que en los países democráticos todo funciona mejor. Entonces, consideramos que si podemos dar esa forma de gobierno a otros países, realmente se van a desarrollar mejor y van a tener más acceso a todo lo que hemos canalizado allí, que hemos dicho que es imprescindible. Y todo ello en la creencia absoluta de la solidaridad entre seres humanos, que debe regir cualquier actuación política, pero cualquier actuación. La solidaridad entre españoles o solidaridad entre internacionales. En ese sentido, segundín, cuando se decide la nueva ley de cooperación, nosotros entendemos que los objetivos de la nueva legislación tendrían que tener 2 patas, como veis ahí. Por un lado, mejorar la vida de los ciudadanos destino de la cooperación, y por otro lado, blindar, dar un estatuto, trabajar con los que llevan a cabo la cooperación. Es decir, por un lado, las personas para las que se trabaja, personas receptoras de la cooperación en los países de destino, un proyecto de futuro más próspero para ellos, mayor calidad de vida, mayor salud, mayor educación, mayores infraestructuras, más libertad, más democracia, lo que estamos diciendo. Es decir, poder conseguir para todos ellos esa mejor vida. Y luego los cooperantes, las personas que llevan a cabo ese trabajo, que tengan, que estén protegidos como pilar fundamental que son de la cooperación, por su vocación, por su labor de servicio y por la solidaridad que demuestran a diario. La primera ley, como bien sabéis, la primera ley y única hasta el momento había sido del Partido Popular, la ley del 98, una ley que fue la primera, insisto, es decir, hasta que no llegó al Partido Popular no hubo ninguna ley, tendremos que presumir de ello porque es así, ¿no? Se aprobó con un amplio consenso, una ley de 38 artículos divididos en 6 capítulos, y es cierto que desde entonces cambió mucho las circunstancias y era imprescindible que para un mundo más globalizado, más digital, la propia estructura de la administración, leyes de contratación diferentes, todo ello hacía falta que la ley se adecuara y que tuviéramos un nuevo marco normativo. Y tras casi 25 años creo que estábamos todos los grupos de acuerdo en que había llegado el momento y que había que afrontarlo y llevar a cabo. En aquel momento solicitamos, sobre todo al Grupo Socialista, grupo mayoritario en la Cámara en ese momento, y hasta ahora mismo, y el grupo además fundamental en el Gobierno de España,
que fuera igual de sensible, igual de generoso, por decirlo de alguna manera, con el Partido Popular, con el Partido Popular lo fue con el Partido Socialista en el 98. Es decir, aquella ley se consensuó porque cedieron todas las partes. Lógicamente, cuando se llama un consenso es porque todos consienten algo, ¿no? Ahí viene la palabra. Entonces, bueno, pues nosotros pedimos eso y al final, bueno, mal que bien, hemos llegado a un consenso con la portavoz que no está aquí y con otras, bueno, con otras representantes. Bueno, os voy a contar el previo que tuvo esta ley. Bueno, supongo que es un poco diferente ver cómo, quizá de lo que uno puede imaginar de cómo funciona el Congreso a luego cómo es, ¿no? Primero hubo una subcomisión, se creó una subcomisión con ese nombre para el estudio de la actualización del marco normativo del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Una subcomisión en la que cada grupo proponía una serie de expertos, proporcionales lógicamente a tu representación en la Cámara, y con esos, bueno, pues iban recogiendo ideas, iban recogiendo propuestas, y bueno, íbamos escuchando todo lo que había que decir. Somos un país muy rico en cooperación, así que la verdad es que había muchas personas a las que escuchar. Y ahora os voy a contar, bueno, duró 5 meses, os voy a contar el proceso hasta ello, ¿no? Es decir, en esos 5 meses, cooperaciones, entidades, asociaciones, personas relevantes, ONGs, todos los que tenían algo que aportar, sí quedaron muchos fuera, pero muchísimos estuvieron ahí. Somos un país muy rico en cooperación, con lo cual fue también muy rica esa subcomisión. Todo ello, cuando acaba la subcomisión, así funciona, se redacta un dictamen por parte del grupo parlamentario mayor en la Cámara, en este caso, que era el grupo parlamentario socialista, a los que el resto de grupos presentamos unas propuestas de resolución. Lo que serían en un trámite normal enmiendas, o en una subcomisión y para un dictamen, se llaman propuestas de resolución, tienen ese nombre. Y ahí, la verdad es que para nosotros fue un poco chocante, porque no se aceptó ni una sola propuesta de resolución del Partido Popular, ni una sola. La verdad es que, bueno, podemos estar de acuerdo en algo sí, en algo no, ni una sola. Y en principio y a priori pues pensábamos que la cosa no iba a avanzar muy bien cuando llegara la ley, porque si en un dictamen de una subcomisión la cosa no estaba con ese grado de consenso, a lo mejor es que no lo hemos encendido aquí atrás. ¿Puede ser? Sí. Bueno, pues sigo aquí ¿sí me oís? Sí. Hola, hola. Sí, pero sin acercar. Hola, hola. Claro, hola. Bueno, si no te paso el mío y ya está. Bueno, pues estábamos en las propuestas de resolución. No sé si me habéis cogido un poco la idea, si he gritado más o menos o no he gritado. Una subcomisión para el estudio del nuevo marco, 5 meses de duración, expertos, se aprueba un dictamen y ese dictamen, insisto, acepta o no acepta propuestas de resolución. En nuestro caso no se aceptó ninguna, lo que sería la enmienda en un proceso habitual de tramitación parlamentaria. Bueno, así que en realidad ese texto que salió de la subcomisión no recogía ninguna de las sensibilidades que nosotros queríamos abordar. Sin embargo, la cosa mejoró. Segundín, porque ahora ya son papeles, estamos. Bueno, pues sin embargo, el anteproyecto que se nos presentó era muy diferente al dictamen de la subcomisión, lo cual nos alegró porque no lo tenía, y lo tengo que decir, carecía de ese sectarismo que tenía el dictamen, lo tengo que decir de corazón, era un texto limpio, es decir, en el que todos teníamos pues cosas que puntualizar, cosas que nos gustaban más o menos, pero era un texto con más lugares comunes y con más capacidad para conseguir, como fue la puesta ese voto afirmativo del Partido Popular. Es cierto que el texto es generalista, es decir, que el texto nos aporta el que podamos haber votado a favor. Es un texto, insisto, tan generalista que requiere mucho desarrollo reglamentario, que jugaba a su favor eso, que realmente todos los grupos pudiéramos llegar a ese consenso. Bueno, tras el estudio del texto, escuchando a muchas organizaciones nuevamente ya con el texto, se presentaron por parte del Grupo Popular 56 enmiendas. Yo aquí os voy a contar nuestro proceso. Supongo que, bueno, por eso estoy también aquí, para contar la parte dentro de lo que nos tocaba. Entiendo que va por ahí, ¿no? Y nosotros, lógicamente, buscábamos mejorar la ley y buscábamos ese consenso. Fijaos, y de verdad, y no lo digo por ponernos una medalla, el texto tenía verdaderos, notorias faltas de sincronía entre determinados ministerios. Había ministerios que habían dicho esto no tiene que ser así, sin embargo el texto lo recogía así. Había informes de ministerios que decían una cosa y el texto u otros decían otra. Es decir, había bastante poca sintonía entre los ministerios, entre todos los informes que nos pasaron y entre el propio texto. Sin embargo, tampoco entramos en ello. Es decir, fuimos únicamente pues, a ver cómo se podía mejorar. En la tramitación, insisto, tengo que agradecer, he visto esta mañana al director general de la agencia, Antón,
y a la secretaria de Estado, incluso al ministro, muy buen talante, tuvimos conversaciones, incluso a llegar Antonio y yo a esta como aquí, esta ya al final, para que todo quedara, bueno, cuando ya estábamos casi en el último trámite. Es decir, tengo que agradecer que todos queríamos llegar a un acuerdo y que desde luego todos lo trabajamos, pero también el talante de las tres personas que acabo de mencionar, desde luego el ministro, de la secretaria de Estado y del director de la agencia. Entonces, en ese trámite, en trámite todavía de comisión, transaccionamos muchas enmiendas con el Partido Socialista, muchas, entre ellas, voy a mencionar unas cuantas. Bueno, yo digo, las enmiendas que registramos nosotros, básicamente las 58 que he comentado, iban en defensa de la democracia, acabamos de decir los valores, defensa de las mujeres, defensa de la educación, defensa de la transparencia y defensa de la profesionalidad dentro de la cooperación, básicamente esas. De las transaccionadas de todas esas enmiendas, pues partes de ellas tenían que ver con los acuerdos de París y la Agenda 2030, que fueron firmados por el gobierno de Mariano Rajoy y queríamos que estuvieran reflejados, las competencias autonómicas y la cooperación descentralizada, el reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, las prioridades geográficas. España tiene unos nexos de unión a países claros y definidos, algo muy intuitivo, como que la duración de un plan director tiene que ser 1 año, 2, 5, los que sean, pero no puede ser indefinida. En el primer texto venía indefinida. Había otras que era puramente carencia de, digamos que de buena redacción. Hubo defensa de las mujeres, defensa, bueno, es que para qué voy a seguir. Fueron muchas las que transaccionamos. Sin embargo, aún así quedaron vivas 8 para el trámite del Pleno. Llega un momento en que nosotros no podíamos ya transaccionar otras, ellos no aceptaban transaccionar y hubo un momento en que no nos poníamos de acuerdo. De esas 8 que quedaron vivas, y ya por deciros en qué punto tuvimos los disensos mayores, el mayor, digamos que bueno, hasta ese momento, que luego se consiguió, bueno, pues limar algo más. Por un lado, solicitamos que la Secretaría de Estado, la SECI, remitiera un informe anual a las Cortes sobre la evolución de los valores de la democracia y libertad en los países donde cooperamos. Acabo de comentar que consideramos fundamental que los países de destino vayan ganando en valores democráticos y en libertad, porque todo ahí va a funcionar mejor. Educación, bienestar social, salud, infraestructuras, cualquier cosa que miremos, defensa, interior, todo, justicia, todo funciona mejor cuando la democracia está presente y está viva. Y por eso solicitábamos que, bueno, que al menos nosotros pudiéramos seguir cómo funcionaban, cómo avanzaban esos valores en los países de destino donde estábamos. Otra de las enmiendas que quedaron vivas para Pleno era la defensa de las mujeres, pero de todas las mujeres, es decir, cualquiera que sea su edad, no centrarlo solo en adolescentes o niñas, pensarlo en mayores, en jóvenes, en niñas y adolescentes. Es decir, la mujer en el mundo no solo tiene un rango de edad en el que lo pasa mal, cuando envejecemos lo podemos pasar también muy mal. Entonces, nosotros queríamos que esa perspectiva de género incluyera todas las edades y además queríamos la perspectiva de género y la igualdad de género, la defensa de la mujer, de su libertad, de sus valores, de su salud, pero no veíamos que tuviera que aparecer la palabra feminista. No lo veíamos y sinceramente no lo vemos, porque además en el primer texto del gobierno no venía la palabra feminista. Eso puede tener una connotación que no sea exactamente lo que defendemos nosotros, perspectiva de género, igualdad de género, que nadie, yo soy mujer, lo va a defender más que yo. Luego solicitábamos que fueran, eso es algo también bastante intuitivo, los sistemas internacionales de gestión los que rigieran la ayuda a los países socios. Es decir, es fácilmente entendible que no sean los sistemas, si nosotros le damos dinero a una democracia, a una dictadura corrupta, quizás no digo que, por Dios, que se lo demos a esa dictadura corrupta, no me estoy explicando bien, a un país cuyo régimen es una dictadura, probablemente corrupta, probablemente maltrecha, probablemente con muchas cosas, no pueden ser que sean los valores de ese país los que rijan cómo va la evolución de nuestra cooperación ahí. Tendrán que ser unos sistemas internacionales de gestión los que examinen cómo evoluciona, pues le insisto, la cooperación que estamos aportando. Es decir, transparencia al máximo y bueno, pues no, tampoco fue conseguida esta propuesta. Y en el Congreso, pero afortunadamente esta enmienda sí fue aprobada en el Senado. Es decir, yo creo que conseguimos convencer al Partido Socialista de que era fundamental que tengan que ser sociedades y estados democráticos y sus estándares de gestión los que evalúen la cooperación y no sea una dictadura con una absoluta opacidad, sin saber lo que pasa dentro, y por supuesto sus ciudadanos los que nos determinen cómo va esa cooperación. Enmendamos también sobre la cooperación delegada, porque en la ley, si os dais cuenta, se limita a la de la Unión Europea. Consideramos que tiene que ser más amplio, de la delegada puede ser pues eso, efectivamente más amplio. Entendíamos y seguimos entendiendo, no hubo más forma de transigir ahí,
que la composición del Consejo se debería recoger reglamentariamente. El Consejo es muy complicado, son muchos actores y todos quieren estar representados, y ahora a lo mejor la importancia la tienen unos, luego otros. Ha sido complicado la composición y va a seguir siendo tal cual está estructurada. Consideramos que se debería haber regido de forma reglamentaria. También enmendamos en cuanto a que las entidades locales, también si os fijáis en un artículo, en España están representadas por la FEM. Tenemos una Federación Española de Municipios y Provincias, que es la representación de las entidades locales. No entendíamos por qué había, no me gustaría utilizar la palabra chiringuito, pero por qué teníamos que delegar en otra especie de federación, otra especie de... Con focos. que no es exactamente la FEM. Entonces, bueno, pues queríamos, pero bueno, tampoco. Luego, otro tema que también habréis visto, supongo, porque estoy diciendo temas que no conseguimos, nuestras enmiendas que mantuvimos vivas en el Senado y en el Congreso no conseguimos que se aprobaran, con lo cual siguen en la ley, que la transparencia y los procedimientos en la contratación de las personas que trabajan en toda la cooperación, en cualquier ámbito, que esa transparencia y esas garantías en los procedimientos estuvieran presentes. Es decir, la ley deja un punto ahí al nepotismo que nos asusta un poquillo. Es decir, yo quiero pensar que el acceso a la administración, soy funcionaria, como ha comentado, soy funcionaria de carrera, primero fui funcionaria interina, la número 1 de mi promoción, la 2 de la otra. Es decir, yo creo que el esfuerzo, mérito y capacidad tiene que seguir presente en la administración para el acceso a la misma y no otro tipo de acceso. No lo concibo, sencillamente no lo concibo. Y además es la mejor forma de que la administración sea absolutamente independiente, transparente y funcione bien desde mi punto de vista, por supuesto. Y luego, esta enmienda, que voy a citar ahora, es la única de las 8 que mantuvimos vivas. Os he contado que una de ellas se aprobó en el Senado, pero en el Congreso, la única que mantuvimos viva, yo creo que quizá Esquerra también votó a favor, me parece, y que se aprobó pese al Gobierno, porque el Partido Socialista votó en contra, que era una que nosotros proponíamos dentro de los principios de actuación que estuviera recogida la educación, que la educación no fuera un fin, sino un principio, y creo que estamos aquí en un sitio perfecto como para entenderlo, una universidad, que la educación tiene que ser un principio de actuación, no tiene que ser un fin, que es el único ascensor social, al menos que yo conozco. Yo digo, en España yo creo que el mejor ascensor social que puede haber es la educación, y creo que en el mundo en general. Una vez que tenemos cubiertos todos los valores vitales de salud, de hambre, de muchísimos temas, el ascensor social, desde mi punto de vista, únicamente es la educación, fundamentalmente. Y esto, que no se aceptó esta enmienda, no se aceptó la transacción, sin embargo, cuando llegamos a pleno, la mayor parte de los grupos votaban a favor. El Grupo Socialista, lógicamente, pero el resto de grupos lo suficientes como para poder. Luego en el Senado, ya para ir acabando, en el Senado, dado su carácter de Cámara Territorial, incluyeron enmiendas el Grupo Parlamentario Popular junto con el Partido Socialista para dar mayor visibilidad a la Cámara y que en temas de cooperación descentralizada o el informe de evaluación que también se presentara ahí. Y al final del trámite vuelve al Congreso, y en el Congreso nosotros con la primera parte nos abstuvimos cuando ya vimos recogidos más temas, y por el bien y por que el tema valía la pena, votamos, como muy bien sabéis, supongo que ha quedado reflejado a favor. Y antes de entrar, es decir, hay muchos trámites reglamentarios que quedan, muchos, está ya el Estatuto del Empleado Público, el Estatuto del Cooperante ya en marcha. Y bueno, pues es un texto, a nosotros nos parece correcto, ya toca la siguiente legislatura analizarlo bien, estructurado, como sabéis, en 4 partes: derechos y deberes de cooperantes, la relación jurídica con la entidad colaboradora, el apoyo, y las certificaciones laborales y los aspectos relativos al seguro colectivo y a la vuelta, ¿no? Pero también quiero decir alguna trampa que contiene la ley, también para que sepáis cómo funciona nuestra forma de gobernar o nuestro gobierno. Es decir, nosotros tenemos por ley el objetivo del 0,7%. Sin embargo, ese objetivo puede cada año ser trastocado, porque hay otra ley que se aprueba cada año, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y en esa Ley de Presupuestos Generales del Estado yo puedo decir que en lugar del 0,7, ese año puedo poner el 0,1, puedo poner el 0,2 o puedo poner el 18%. Es decir, hay una ley que cada año puede variar lo que pone esta ley. Que no pensemos que el 0,7 en el 2030 es un objetivo que ojalá se consiga, pero que por ley se va a conseguir. Porque, insisto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año varía cualquier porcentaje que pueda aparecer en otra ley. Y es más, luego entramos en el porcentaje de ejecución. Yo puedo decir que se van a destinar 1.000 millones, decir una cifra, por Dios, que eso es el 0,7, y sin embargo cuando yo ejecuto ese año ejecuto 500, ejecuto sencillamente el 0,35%, teniendo en cuenta si los ingresos son iguales a los previstos, ¿no? Es decir, que
Eso lo veis muy claramente quizá en infraestructuras. Yo vengo de una tierra, Asturias, en que no se ejecuta, creo que este año la ejecución ha sido el 17% en el Ministerio de Transportes. Con eso os lo digo todo. ¿Qué más me da que hayan dicho que van a invertir en Asturias cuando se presentan los presupuestos 1000 si al final se ejecuta solo el 17%? Bueno, pues exactamente igual es esto. Hay dos trampas. Una, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año te puede cambiar ese porcentaje, y otra, que pueden ejecutarse, como es en la actualidad la cooperación financiera, que es uno de los grandes retos que tiene por delante la cooperación. Y en definitiva, y ya ahora sí que para acabar, ya os voy a poner solo la última día, nosotros somos un partido de Estado y somos un gobierno con política de Estado cuando gobernamos. O sea que la cooperación, si Dios quiere, a partir de poco, va a seguir igual de garantizada o más que ha estado hasta ahora. Y desde luego en eso va nuestro compromiso como partido. Y nada, ya para acabar, la última foto es de uno de los... Bueno, un segundín, si me dejas un minuto más, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy? Porque me estoy dando cuenta que quería, aparte de esto, decir temas que quedan pendientes todavía, que tenemos, es decir, el desarrollo reglamentario, o que quedan pendientes de desarrollar sencillamente en nuestra acción diaria de cooperación. Potenciar el Instituto Cervantes, la imagen internacional de España. Somos un país grande y creo que tenemos que estar orgullosos de ellos, de nuestra cultura, de nuestra lengua, y potenciarla todavía más. Potenciar los vínculos con las comunidades de destino. Conseguir una mayor participación de España, que ahora tiene muy poquita, en organismos internacionales claves para la cooperación del desarrollo. Promover y potenciar nuestras empresas en exterior con la colaboración público-privada. Creo que es fundamental. Y luego, que también nosotros apostamos dentro de esta legislatura y de la legislatura anterior, por especializarnos en los ODS. Es decir, los ODS todos estamos de acuerdo. Bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo con los 17? Es que es obvio, ¿no? Son temas fundamentales para el ser humano en cualquier país, en cualquier lugar. Pero creo que España se puede, cuando tengamos que trasladar nuestros proyectos de cooperación, podemos trasladarlos de manera especializada, porque somos muy buenos en algunos. Es decir, tampoco tenemos por qué digamos que ser tan generalistas cuando podemos ser concretos y tener mucha efectividad en ello. Y en ese sentido creo que, dada nuestra capacidad de liderazgo en obras públicas, en ingeniería, en telecomunicaciones o en sanidad, creo que a lo mejor nos tenemos que centrar en el ODS 1 de lucha contra la pobreza, el 3 de salud y bienestar, en el 6 de agua limpia y saneamiento, en el 7 de industria, innovación e infraestructuras y, por supuesto, como he recalcado, en el 16 de paz, justicia, instituciones sólidas. Y por último, nada, priorizar también la cooperación bilateral. Es la mejor forma de dejar nuestro sello. Quitar rigidez administrativa. La ley de contratos, desde luego, requiere un cambio. Los plazos y los informes que son precisos para los trámites en cooperación a veces los hacen inverosímiles. Y con esto, bueno, pues ya dejo casi a mis compañeras porque puede que me haya pasado de tiempo. Y esta nada, ya para acabar, esto es una foto porque ellos lo merecen todo. Cuando tú ves esto, sabes por quién trabajas. Una foto de un viaje a Senegal que hicimos este año con la Agencia Española. Bueno, si te funciona, por favor. Soy yo. No sé si se me escucha o tengo que hablar aquí, ¿no? Casi mejor, sí, así. Mejor. Vale, entonces esto lo pongo por aquí. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en la Universidad de Verano de la Complutense. De hecho, he hecho los deberes, como que venía a la universidad, he dejado un poco el discurso que normalmente hacemos cuando vamos a algún no es un debate hoy es una exposición de la ley, y he hecho un trabajo de ponencia que no me gusta, pero yo creo que es interesante para el alumnado. Como la diputada del PP ha hecho un muy buen resumen de la parte del making of de esta ley, yo creo que ha sido muy interesante porque mucha gente no conoce la subcomisión, el informe, el resultado, las votaciones. Pues no hablo nada de esta parte porque creo que incluso con diapositivas ha quedado bastante explicado. Yo dividiré en tres partes intentaré dividir en tres partes. La primera parte, explicar lo que según mi punto de vista, según el punto de vista del grupo parlamentario republicano,
nosotras pensamos que hemos conseguido y ponemos en valor, o sea, la parte que nosotras pensamos que es muy positiva de esta ley. Empiezo diciendo que es una buena ley, es una ley bastante consensuada, es una ley que yo diría, yo no sé si estáis de acuerdo las compañeras, pero es, según mi punto de vista, es la ley en esa última legislatura más consensuada del Congreso. Yo diría que sí, la más consensuada y la ley más consensuada no solo con las parlamentarias, pero también con las entidades, ¿no? O sea, yo no he parado de reunirme con las entidades tanto de Cataluña como del resto del Estado, y realmente esta ley es una buena ley y recoge obviamente no todo, pero la mayoría de lo que nos han instado, pedido las entidades. Bueno, desde el grupo parlamentario republicano, nosotras entramos 59 enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, 39 fueron aceptadas, 39, pero tengo que explicar esa aceptación, porque siempre digo que, bueno, nos han aceptado el 65% de las enmiendas, pero aquí hay trampa porque 27 enmiendas no fueron aceptadas en sus términos, es decir, la enmienda entera. Obviamente tuvimos que transaccionar esas 27 enmiendas. Retiramos 3 enmiendas porque sí que consideramos que esas 3 enmiendas estaban ya recogidas en el texto, y 17 enmiendas nuestras fueron rechazadas. Lo escribí en catalán y me olvidé traducir al castellano. Intentaré ir traduciendo al momento, ¿eh? Muy resumidamente, unos aspectos positivos que hemos conseguido en todo el trámite de esta ley, según mi punto de vista, yo he apuntado 10 y creo que es interesante para el alumnado. El primer punto es que la reforma de la ESID y del actual Consejo de Cooperación, que haga una revisión del estatuto de las personas cooperantes, esto es muy importante, nos pedían mucho las entidades, y que mejore sus condiciones de trabajo, que se haga una revisión de los requisitos burocráticos en las subvenciones con la finalidad de evitar procesos extremadamente complejos, o un estatuto de nuevo, que me sale el catalán, del nuevo Fondo Español para el desarrollo sostenible, es que lo escribí en catalán, perdón, que consiga que la cooperación financiera sea sostenible, responsable y efectiva. La segunda recoge por primera vez un compromiso con la Agenda 2030, la antigua reivindicación del 0,7 de la renta nacional bruta, la ayuda oficial al desarrollo. También se han incluido plazos a medio termini, sobre los presupuestos a determinar en los planos directores, con el objetivo de trazar el camino al objetivo a destinar el 0,7% del presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo. Esto es según mi punto de vista, una de los grandes retos que hemos conseguido. También hemos conseguido que se fijara como objetivo destinar el 3% de la ayuda a la educación para el desarrollo sostenible. Esto también es importante. De número 3, con carácter general, se han incorporado que se garanticen el respeto en el marco competencial, aquí Esquerra, el PNV, Bildu, Junts, o sea, los grupos parlamentarios, lo que en el Congreso se llaman periféricos, pero yo no soy periférica. Bueno, me gusta esta palabra, ser periférica. Yo vengo de Brasil. El marco competencial de las comunidades autónomas, y que reconocen también a la actividad de la cooperación al desarrollo
de los entes locales, la participación de las comunidades autónomas en la cooperación delegada. Pero aquí también hay un poco de trampa que explico después. Este reconocimiento, que es muy importante, se incorporó con la aceptación de las enmiendas, que hacen un reconocimiento explícito de las competencias en cooperación al desarrollo de las comunidades autónomas y de la cooperación descentralizada y de los entes locales. Y aquí vuelvo a decir, Esquerra, hemos estado dialogando muchísimo con el Partido Socialista y no solo Esquerra. O sea, aquí hicimos que es también historia de esta ley, hicimos un pequeño bloque, ¿no?, de la cooperación descentralizada, en este caso, pues Esquerra, Bildu, PNV, Junts, etcétera, etcétera, y al final lo conseguimos, porque creemos que es necesario. La cuarta es que muchas de nuestras enmiendas presentadas hacían referencia al fomento de la accesibilidad en diversos ámbitos temáticos y a una atención especial a la discapacidad. Aquí el CERMI ha estado siempre muy atenta a este tema, ¿no? Pero discapacidad en diversos colectivos, cooperantes, voluntariado también, y la mayoría de enmiendas en este contenido han sido aceptadas, cosa que yo valoro pero que muy positivamente. La quinta, ha habido una gran revisión del concepto de desarrollo y reconocimiento que el modelo tradicional no es sostenible y no puede ser promovido como una solución a los problemas de los países. Aquí, con un poco de cuña, pongo una enmienda nuestra que no fue aceptada, que es que yo pedía que fuera una cooperación decolonial. Pero más o menos esto quiere decir lo que yo quería. Ipsis literis no se incluyó, pero era más o menos esto, ¿no? El modelo tradicional no es sostenible y no puede ser promovido como una solución a los problemas de los países, y pone en el centro de la política exterior y la interconexión con las diferentes agendas globales, es decir, migraciones, ecologismo, feminismos, derechos humanos, etc. Sexto, impulsa el papel de la educación para la ciudadanía global y reconoce el papel del voluntariado internacional de larga duración en la cooperación. Séptimo, con la aceptación también de diversas enmiendas nuestras, se permitió que en la exposición de motivos y en el articulado del proyecto de ley se recojan de forma expresa, que era lo que queríamos, las adolescentes, las niñas, los niños, cuando se refiere a la perspectiva de género. Las adolescentes y las niñas y los niños cuando se refiere a la perspectiva de género, es decir, identidad sexual. Y recuerdo perfectamente que estábamos tramitando la ley LGTBI y la ley trans, que yo, servidora, también fui ponente, y temas de género, de orientación e identidad sexual para mi grupo parlamentario era absolutamente imprescindible. Y también la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Octavo, la aceptación de algunas enmiendas nuestras también ha permitido que en la exposición de motivos se incluyera el respeto a la diversidad sexual, y en el artículo 4, por ejemplo, relativo a los objetivos y criterios de actuación, se recogiera la promoción del colectivo LGTBI. Importante. Novena, la aceptación de algunas enmiendas nuestras también ha permitido la inclusión de principios básicos de la ley, como la universalidad, la indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, incluyendo también la no discriminación por razón de sexo, origen nacional o étnico, cultura, lengua, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, características sexuales o de cualquier otra circunstancia
personal o social, de manera que nadie quede atrás. Y la 10ª, el reconocimiento del papel, este es muy importante, el reconocimiento del papel de las organizaciones como actores de la cooperación al desarrollo, y a los efectos de la ley, de la presente ley, establece cuáles son los requisitos legales y también de la estructura que permita llevar a termo las actividades de cooperación, es decir, poner normativa. También se prevé, bueno, aquí he puesto más a más, pero lo voy a decir igualmente, se prevé la inscripción en el registro de la ESID o en el de las comunidades autónomas para poder acceder a ayudas y a subvenciones, ¿vale? Y ahora, muy resumidamente, porque son solo 4 puntos, yo voy a decir lo que fue rechazado desde nuestras enmiendas, que a mí me dolió bastante. Mucha cosa me dolió, pero obviamente ya sabemos que una ley se hace en base al diálogo y a los consensos, ¿no? Primero, sobre la cooperación financiera, fue rechazada nuestra enmienda que proponía la definición de una estrategia específica para establecer las prioridades de cooperación financiera con la participación de los principales actores del sistema de cooperación. Bueno, he escrito muchas cosas aquí, pero yo creo que voy a acotar lo que he escrito. Si nosotros pensamos que si se tiene que aceptar una enmienda transaccional, ¿no? Se tenía que aceptar, pero yo creo que la enmienda transaccional quedó realmente desde lo que nosotras pedíamos desdibujado. O sea, se aceptó de manera transaccional, pero no exactamente lo que nosotras pedíamos, para que las operaciones de cooperación financiera al desarrollo respetaran los derechos de la infancia. No aceptaron esa enmienda nuestra y la verdad es que me ha dolido mucho. La segunda, sobre la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, que fue rechazada nuestra enmienda porque para que la cultura de paz, la cultura de la pau, que en Cataluña tenemos una larga trayectoria en este tema, la cultura de la pau, la cultura de la paz, se convierta en una de las políticas públicas centrales. Esta enmienda era muy importante y fue rechazada, y porque permitiría fortalecer las políticas de cooperación al desarrollo, delimitando y limitando a las que priorizan el control migratorio, la externalización de fronteras, la fabricación y comercialización de armamento. Y luego entraré en este tema también. El proceso de internalización de la economía española no tiene que generar ningún impacto negativo en los derechos humanos y ni en el medio ambiente. Rechazaron. La tercera, sobre la participación de las comunidades autónomas en políticas de cooperación de la Unión Europea y gestión de fondos europeos en el marco de la cooperación delegada, las enmiendas no fueron aceptadas, por lo menos en los términos que nosotras planteábamos. Cuarta, el artículo 35 sobre la cooperación descentralizada dispone la obligación de la Administración General del Estado y los organismos públicos dependientes de promover esta participación. No obstante, la ley solo la concreta como una posibilidad en el marco de las actividades que el Estado desarrolle en el ámbito de la Unión Europea. Pero la ley no hace un reconocimiento de la cooperación descentralizada ni singularmente de las comunidades autónomas. Por esto antes he dicho, aquí hay trampa, una pequeña trampa, ¿no? O sea, sí, pero no. Sí, la descentralizada, pero no hace este reconocimiento, ¿no?, como un actor más con capacidad de ejecutar la cooperación delegada en igualdad de condiciones. Solo prevé que las comunidades autónomas y los entes locales podrán ser asociadas
a las actividades de la cooperación delegada, iniciativas y programas de la Unión Europea y otros organismos internacionales. Aquí acabo con la parte positiva, que no sé si os habéis fijado, es el 60% mayor que la parte negativa, ¿vale? Porque continúo diciendo que es una buena ley, pero quiero poner aquí unos peros y voy a mi segunda parte, que para mí es muy importante, sobre todo, incluso personalmente es importante, e incluso por lo que nos está cayendo encima ahora mismo con los discursos de la extrema derecha y la extrema derecha gobernando, ¿no? Y ojalá no gobierne el Estado. Es muy importante porque podemos poner otra, a ver. La tercera, la del medio. Sí. Vale. Esto es un informe muy bueno, os lo recomiendo por favor del Centre de l'AS, ¿vale? La financiación de la militarización y la guerra de fronteras en el Mediterráneo. ¿Por qué digo esto? La ley es buena y voy a decir unos peros de las políticas públicas, no de esta ley, de las políticas públicas. Y es importante tener en cuenta porque yo realmente no sé cómo se adecuará este tipo de políticas públicas que se están llevando a cabo con una ley que realmente es una ley buena. El impacto de las políticas de externalización de fronteras y cooperación al desarrollo condicionada en países de tránsito prioritarios para las políticas de migración, asilo y cooperación al desarrollo españolas. ¿Por qué digo esto? Porque las migraciones siempre han sido susceptibles de ser utilizadas como armas de guerra. Siempre. En el caso de Ceuta, por ejemplo, el Estado marroquí ha querido poner en evidencia qué pasaría, con acento, si el gobierno español no contara con su cooperación en materia migratoria. Lo vimos con la entrada hace un par de años de diversas personas desde Ceuta, que luego devolvieron en caliente y también querían devolver a 800 niños. Luego la Fiscalía y la jueza lo paró. Hay los riesgos reales a la vida de las personas migrantes, condicionar la ayuda al desarrollo, a la externalización y al control de fronteras, compañeros y compañeras. Hay impacto directo en la vida de la gente, en la vida de las personas migrantes, las personas refugiadas, en los cuerpos de esas personas. Con los años, si podemos pasar. A ver. No, la primera. Sí, por favor, la primera esta. Este es otro informe de FEAR, la cooperación al desarrollo y acción exterior de la Unión Europea y España en materia migratoria en África, principales instrumentos e impactos. Muy recomendable leer este informe porque de aquí sacamos una conclusión que con los años se ha constatado que bajo la premisa de la solidaridad al desarrollo y la búsqueda de un enfoque global de la gestión de las migraciones, la Unión Europea, y en este sentido también España, como un Estado miembro de la Unión Europea, ha trabajado con ahínco en el traslado de sus controles de fronteras, es decir, externalización de fronteras. Lo vimos con Turquía en el 2015, lo vemos siempre con Marruecos, que yo ahí en el Congreso siempre he dicho que la Unión Europea paga, que España paga y Marruecos mata. Estamos en el mes de recordar las, según organizaciones de Marruecos, casi 100 personas que fueron muertas en la frontera de Melilla. Y yo lo que quiero, compañeros y compañeras, es que de alguna manera hagamos un link, un enlace entre las políticas migratorias, las políticas de fronteras, el Pacto Europeo de Asilo y Migraciones y las políticas de cooperación. Tienen todo que ver, están ligadas. La Unión Europea ha trabajado con ahínco en el traslado de sus controles de fronteras y en la readmisión de flujos migratorios. En la readmisión de flujos migratorios parte
de los países de origen y tránsito. Para ello, ha utilizado como instrumento, entre otros, la ayuda al desarrollo y las cuotas de visados. Esto pasa y ha pasado siempre y está pasando ahora. Sobre el Pacto Europeo de Asilo y Migraciones, que tiene mucho que ver con cooperación, supone una nueva decepción y una oportunidad perdida para establecer criterios de solidaridad y responsabilidad compartida, al poner el foco principalmente en medidas para facilitar el retorno de las personas y la externalización de fronteras en hotspots, es que están devolviendo en caliente niños en las fronteras de Europa, dejando en un segundo plano la protección de las personas migrantes y refugiadas y todos los tratados de derechos humanos, absolutamente todos. Sobre los acuerdos de readmisión, que tienen mucho que ver con cooperación, son opacos, les falta absolutamente mucha transparencia, vulneran los derechos humanos y las mismas leyes españolas de asilo y ley de extranjería, ¿vale?, con las deportaciones y las readmisiones. Entre ellos, el derecho de asistencia letrada, de intérprete, el derecho a ser informado de los motivos por los que se procede al traslado para su readmisión a otro estado, el acceso a los recursos que puede interponer contra una decisión o readmisión y el principio del no refoulement, de la no devolución. El año pasado el defensor del pueblo dijo que España había devuelto 470 personas en caliente a Marruecos. Y acabo diciendo, y voy al último punto, la no aplicación del artículo 38 de la ley de asilo, que una persona pueda solicitar protección internacional en las embajadas y en los consulados españoles. Esto también, compañeros y compañeras, es cooperación. Aquí está otro pero, si podemos ir, voy acabando. Aquí. Son dos, no se puede leer mucho, pero vuelvo al informe del Centro de las sobre la industria armamentística. Voy a dar un dato que no es mío, es del Centro de las, que el gasto militar español por 2023 supera los 27.617 millones de euros, el doble del asignado al Ministerio de Defensa. Esto significa que el Estado español ya sobrepasará el 2023 el objetivo de gasto de la OTAN, dedicando un 2,17% de su PIB a gastos de carácter militar. De hecho, de cada 10 euros que invierte el Estado en 2023, 3 euros serán para armamentos. La industria armamentística, os invito por favor a leer este informe, es una barbaridad, vuelvo a decir el nombre del informe: financiación de la militarización, la guerra de fronteras en el Mediterráneo, ranking de la banca armada 2022, es muy recomendable. Y lo último ya, lo ultimísimo, digo que la industria armamentística, también datos del Centro de las, del Estado español, es una de las industrias estatales más subvencionadas. De hecho, el Estado es el 8º exportador de armas del mundo, 8º, y el primero en exportación de armas ligeras a África, donde cooperamos. Lo cual significa que los niños soldados matan y mueren con armas españolas. Esto también es cooperación, compañeros y compañeras. Hay mucho que hacer. Me remito a este documento perdona, lo tenía por aquí, de la coordinadora de ONGs. No, me limito a este documento de la coordinadora de ONGs. Es hora de cooperar, una ley de consensos por desarrollar. Nos instan a culminar la reforma del sistema de cooperación, aumentar el presupuesto destinado a la política de cooperación alcanzando lo antes posible el 0,7, elevar la ambición y relevancia de la Agenda 2030, fortalecer las capacidades, los recursos, los instrumentos estratégicos de la Agencia Española de Cooperación, consolidar la relación
preferente con las organizaciones de desarrollo como actores especializados y solo quedan 2. Contar con un 6º plan director coherente con lo establecido en la ley, avanzar en la adopción de una política exterior y de cooperación feminista. Feminista, aquí discrepamos muchísimo, la diputada del PP y servidora, feminista desde la coherencia de políticas, una cooperación interseccional y transversal, impulsar una Europa responsable con el mundo, más igualitaria, inclusiva, verde y feminista, reconocer el papel de las cooperaciones descentralizadas como expresión de la solidaridad de los pueblos. Muchas gracias. He intentado dar una de cal y una de arena porque creo que la cooperación, sin tocar esos temas de vida y de muerte para personas que tienen que migrar, y ahora tenemos la mayor causa de migraciones es la migración climática, que se tiene que reconocer, aunque no esté en el Estatuto de Ginebra, pues es muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí. En primer lugar, pues gracias por esta oportunidad, porque la verdad es que yo creo que como a todos y a todas nos pasa, estamos volviendo a hacer cosas que hacíamos antes de la pandemia, y había tenido la oportunidad de participar en otros cursos de verano antes de la pandemia, con lo cual es un gusto poder volver a una rutina, ¿no? A unas costumbres tan buenas como esta. Quiero transmitiros los saludos de María Guijarro, que es la portavoz, ha sido la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso durante la pasada legislatura, que no ha podido venir porque tenía unas actividades que no podía dejar de hacer en Bilbao, y bueno, nos pidió que a ver si podíamos cubrirla, y además como tuve la suerte de haber sido portavoz, pues, y compartimos también trayectoria, María y yo, además de tierra, pues de haber sido cooperantes, de haber estado en diferentes ámbitos en la cooperación, pues bueno, es un gusto poder estar aquí en su nombre. Yo creo que, como ya os ha contado José Antonio también la ley, y esto un poco lo que me planteasteis, hablar de la reforma, de los retos que tenemos pendiente, el papel del Parlamento, he incluido una breve parte sobre inquietudes y reflexiones también que creo que podemos compartir y debatir, ¿no? El Partido Socialista se acerca a la cooperación desde su naturaleza internacionalista. Nosotros entendemos que formamos parte de una comunidad común, y nuestra voluntad de trabajar en cooperación es trabajar para generar espacios, entornos que creen igualdad de oportunidades para poder tener comunidades y seres humanos libres y que puedan desarrollar su proyecto de vida común y colectivo. Esa es la aproximación que tenemos a la cooperación. Es una realidad que el ministro lo ha dicho siempre: lo que queremos para España lo queremos para el resto del mundo, ni más ni menos. Y desde esa aproximación nos acercamos a la cooperación, y lo hacemos además con algo que para nosotros es importante. La cooperación es una política pública de Estado, y que luego la implementan el conjunto de actores que tienen un papel en nuestra sociedad. Va desde las administraciones en sus diferentes niveles de responsabilidad, sociedad civil, agentes sociales como son los sindicatos, y también el sector privado empresarial. Conjunto de actores que contribuyen al desarrollo de las sociedades. En definitiva, son aquellos también que tienen un papel en la cooperación, cuando hablamos cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Y quiero decir que esta legislatura, ¿no?, que ha sido histórica precisamente porque se ha aprobado la segunda ley de cooperación, una ley que era necesaria, que era demandada y que ha sido participada y dialogada por todo el sector. Y quiero decir aquí que este proceso empezó allá por el 2018, cuando el entonces ministro Josep Borrell planteó la necesidad de iniciar esa reforma. Incluso se constituyó una subcomisión
en la que creo que es importante también, entro ya en lo del Parlamento, pero la actitud con la que en ese momento yo por lo menos viví, nos acercamos los partidos políticos a la cooperación, porque veníamos, si os acordáis, de una legislatura que inició un gobierno del Partido Popular, se produce la moción de censura y un cambio de gobierno y, sin embargo, yo tengo que decir que mis compañeros de otros partidos políticos en la Comisión de Cooperación mantuvimos el mismo espíritu con uno y otro gobierno. De hecho, le comentaba el otro día a una compañera, cuando nosotros se constituyó la subcomisión, se siguió algo que no era usual para nada. Entre todos decidimos qué queríamos tener al final de la subcomisión. Entre todos dijimos, en lugar de que cada uno llame a los suyos para que comparezcan o aquellos que nos parecen importantes, vamos a ver qué preguntas queremos que nos respondan y definimos la lista entre todos. Ese fue el planteamiento con el que nos acercamos entonces todos los grupos políticos, y creo que eso dice mucho de cómo, ¿no?, y aquí ha salido también ese espíritu de consenso, se acerca la política también a la cooperación para el desarrollo. Luego se finalizó la legislatura y ya vinieron las compañeras que aquí están a hacer ese trabajo, pero es un trabajo que venía mucho haciéndose durante mucho tiempo, y José Antonio lo sabe porque es verdad que durante mucho tiempo se había pedido esta ley. Por eso es importante poner en valor que se haya llegado a la ley más consensuada de toda la legislatura. ¿Y eso qué supone? Que nadie se va reflejado al 100%, porque todos nos vemos reflejados. Y eso es el consenso que hay que tener, el que debemos tener cuando estamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición. Ser conscientes que el consenso es llegar a acuerdos en los que todos nos sintamos cómodos y cómodas. Y esa ley que se aprueba después de 25 años, que se ha cumplido la semana pasada, se cumplió 25 años de la aprobación de la ley del 98, nace con un nombre que ya dice mucho de lo que es esa cooperación. Una cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, porque el desarrollo tiene que tener las tres dimensiones de sostenibilidad, tanto porque estamos siempre asociándolo a la sostenibilidad ambiental, pero también tiene que haber una sostenibilidad social, una sostenibilidad económica y una sostenibilidad, yo añadiría, siempre me gusta hablar de sostenibilidad institucional. Y eso también lo relaciono con lo que es una política de Estado. Una política de Estado que no siempre ha sido. La cooperación forma parte de la política exterior y hay un debate abierto siempre si hay que sacarla de exteriores o no hay que sacarla de exteriores, seguramente ya ha salido. Yo he tenido la suerte y el privilegio de hasta ahora haber pasado casi por todo lo que se puede pasar en cooperación, porque he sido voluntaria, cooperante, técnico de proyectos, incidencia, he estado en administración, en organismos, o sea, que tengo como muchas visiones, ¿no? Y creo que la ventaja grande de formar parte de la política exterior es que te garantiza que pueda ser una política de Estado. Te garantiza que pueda ser una política de Estado, como es sabéis, ¿no? Las políticas que son políticas de Estado. Porque además no es una política no es solidaridad, no es caridad, no es solo cooperación. Es la manera en la que un país quiere estar en el mundo y a lo que quiere contribuir. ¿A qué mundo quiere contribuir? Y eso solo se puede hacer cuando no está condicionado a los vaivenes de los gobiernos de turno. Obviamente va a estar condicionado en términos de que la ideología del gobierno la marca, pero tiene que haber unos mínimos que se tenga que cumplir. Y, por ejemplo, antes hablaba del presupuesto. Es verdad que por encima de todas las leyes del país está la Ley General de Presupuestos, y por encima de todo. Pero igual que a nadie se le ocurre pensar que el presupuesto de defensa nacional, de interior, ningún partido de los partidos que hablamos, ¿no?, partidos de Estado, ¿no?, o de gobierno, se nos ocurre plantear o estar discutiendo sobre esos porcentajes, la política exterior, la política de cooperación tampoco deberían estar sometidos a ese vaivén. Y lo ha estado. Hemos tenido momentos, en el año 2015, por ejemplo, estábamos en un 0,12 de la renta nacional bruta de presupuesto.
Ahora podemos estar en torno al 0,34, ¿no? Es el presupuesto 2023. Pero lo decía muy bien Paloma Gázquez, la importancia de la ejecución. En 2018-2019, con un presupuesto que eran de otros gobiernos, se ejecutó más. O sea, creo que es importante la voluntad de ejecutar. Por eso la cooperación como política pública y de Estado. Una de las cuestiones que tenemos pendientes, ¿no? y para mí es esta. España debe ser previsible como donante, como socia y como actor internacional. Y esta ley establece un marco para que lo seamos. Porque además solo ha habido un grupo político que votó en contra. El resto votaron a favor, con lo cual, independientemente, obviamente, de que cuando gobierne quien gobierne, pondrá, porque para eso lidera un gobierno, pondrá su marca, hay una ley, hay unos marcos que se deben de cumplir. Y eso también dice mucho de cómo nos ven el resto, porque la política de cooperación, a diferencia de otras, el sujeto de la misma no es el ciudadano que vota, no es el ciudadano que elige, sino es el trabajo que haces en cooperación, en colaboración con terceros países. Y cualquier retroceso, cualquier cambio afecta a las relaciones que tú tienes con ese país y sobre todo, en definitiva, las condiciones de vida de personas que no han elegido en ningún momento si ahora estamos en el 0,34, 0,5 o 0,02. Y eso también requiere esa sensibilidad y ese punto de vista y esa aproximación, ¿no? ¿Qué aporta la cooperación? La cooperación, al final, España es una potencia media, no somos una gran potencia, somos pues, la cuarta economía de la Unión Europea, tenemos un reconocimiento internacional, pero si hacemos un repaso de los últimos hitos que ha tenido nuestro país, están todos vinculados a la cooperación. Yo recuerdo la candidatura de España al Consejo de Seguridad, binomio 2015-2016, y el material de presentación se centraba en la acción humanitaria y las misiones de paz. Eso era con lo que nos presentábamos. Si España hoy sigue siendo invitado permanente al G20, independientemente de lo que cada uno pueda pensar del G20, es gracias a que en 2008-2009, cuando la gran crisis alimentaria de ese momento, España se situó como uno de los donantes líderes en términos cuantitativos y cualitativos. Y eso hizo que Sarkozy invitara a España a sentarse en ese club. No fue otra cosa, porque no cumplíamos otros requisitos. Fue la cooperación. Y eso no quiere decir que tenga que tener una visión utilitarista, para nada, porque fue precisamente atender algo que es lo más básico que ha movido la ayuda internacional, que era paliar el hambre en el mundo. O sea, no era ni desvío de fondos a través de empresas, no. Fue la seguridad alimentaria la que hizo que España se situara como una referencia en ese momento en la conversación global. Y eso abrió puertas, ¿no? Y eso creo que es importante que se tenga en cuenta a la hora, nosotros planteamos, y así por ejemplo ahora con eso también nos presentamos, ¿no? en este proceso, a mantener ese liderazgo y esa sostenibilidad de la política, de los recursos y de las capacidades. Y ahí lo engancho con las tareas que tenemos pendiente, ¿no? Ya está en tramitación de información pública el decreto de la reforma de la ley de subvenciones, que es una de las cuestiones esenciales. Sabéis que las subvenciones de cooperación para el desarrollo se regulan igual que se regulan las subvenciones para un club de balonmano de un pueblo. Es la Ley General de Subvenciones, aplica a todas las subvenciones y sin embargo no recoge las particularidades y especificidades que tiene la cooperación internacional, que no se desarrolla además bajo normativa española. Está condicionada por la normativa de los países en los que se lleva a cabo.
Esos cambios son altamente demandados no solo por las ONGs, sino también por las administraciones y sobre todo por las administraciones públicas, las comunidades autónomas, las entidades locales. Está también abierto en la audiencia pública el Real Decreto por el que se regula el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo, que es quien establece el órgano de consulta, el órgano de participación de la cooperación española. Ya os lo habrán explicado en la presentación de la ley, no voy a incurrir en redundancia. Ya finalizó y está aprobado, como decía antes, las compañeras están pendientes de que se revise y de aprobación el Estatuto de las Personas Cooperantes, y quedan pendientes dos de los pilares troncales de la ley, que son la cooperación financiera y la reforma de AECID. Si esas dos reformas no se acometen con la profundidad que requieren, en el caso de la cooperación financiera, pues la creación del FEDES, pues la reforma se va a quedar muy coja y será fallida una vez más, porque ya ha habido en el pasado intentos de reforma del sistema y encallaron en la AECID. Supongo que el director habrá explicado abundante, ¿no?, las necesidades que tiene la AECID, y no podemos dar respuesta a desafíos globales con herramientas pues del siglo XX. Estamos en 2023 y estamos con herramientas de finales de los años, principios de los 90 prácticamente, ¿no? Entonces, esa es la gran reforma que hay que hacer, la reforma de la Agencia Española de Cooperación, la coordinación que haga con otros actores, la coordinación que haga con los actores públicos como las comunidades autónomas, que son Estado, que son administraciones, además con una gran experiencia y un valor añadido muy importante a la cooperación. Y luego, aparte del marco legal, están todas las herramientas de planificación. Tenemos pendiente el 6º plan director, que en definitiva va a ser quien va a marcar la política de cooperación. Más que la ley, lo que marca lo que vamos a hacer es el plan director. Y voy concluyendo. Sobre la importancia del Parlamento. Se han explicado y lo han explicado muy bien el proceso de elaboración de la ley, pero a mí me gustaría llamar la atención sobre una cuestión que cada vez es más relevante en las agendas globales. Todas reservan un papel a los parlamentos. La Agenda 2030 es uno de los ejemplos. Reserva un papel a los parlamentos para el cumplimiento para su cumplimiento. Naciones Unidas cada vez insiste más en el papel de los parlamentos. Tenemos el ejemplo de la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación o contra el hambre, en España es por el derecho a la alimentación. El papel de los parlamentos como espacios de diálogo, de intercambio y sobre todo de aportar esa sostenibilidad institucional que requieren todas las políticas públicas más allá de los recursos y las capacidades, también esa sostenibilidad institucional. Y aquí se ha mencionado, es verdad que afortunadamente lo han hecho, el papel del Senado, que es donde se desencalló la ley. Y eso también a veces da una idea de que cuando igual a veces tienes menos foco mediático también, ¿no?, los debates pueden llegar a ser también más sosegados a veces, ¿no? Y luego cómo volvió. Yo creo que ahí ha sido la experiencia, a veces es importante, ¿no? Y quiero destacar el papel del Parlamento en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas. Si hay algo, una política, que yo además soy muy tozuda en esto, una política que está sometida a seguimiento y control, es la cooperación para el desarrollo. La evaluación de políticas públicas en España, donde tiene su mayor experiencia, es en los proyectos de cooperación para el desarrollo. Cualquier proyecto de cualquier gran infraestructura puede someterse a modificaciones que un proyecto de cooperación, un proyecto que tú diseñas hoy, se ejecuta dentro de 2 años en un contexto de un país en desarrollo, y las exigencias de transparencia y ejecución no varían, están contempladas en la ley. Y el anecdotario de justificaciones es
es tremendo, tremendo y además en algún momento hasta histriónico, porque la verdad es que se dan situaciones, yo de cooperante en los 90 llegué a hacer un recibo que ponía soborno al guarda para el IRPF, porque ¿qué hacía? Si no me... Y esas cosas siguen pasando. Y eso no quiere decir que haya un mal uso de los recursos, sino que el contexto en el que se ejecutan no es el ideal. De hecho, por eso tenemos que hacer cooperación, porque son contextos que requieren otra aproximación. Y eso es importante, ¿no? Se va a hacer. Entonces, en el Congreso y el Senado van los planes, todos los documentos de planificación, plan director, comunicación anual, van la rendición de cuentas anual de la ayuda oficial al desarrollo. Y el Congreso y el Senado tienen que dictaminar y hacer proposiciones de resolución y votarse. La evaluación de esos documentos y toda la rendición de cuentas del programa de deuda externa, del Fondo de Cooperación Financiera, todo pasa por el Congreso y el Senado y tiene que dictaminarse. Y ese es un papel fundamental que requiere además una dedicación y un seguimiento muy importante. Y acabo ya de verdad con las inquietudes, pero viendo, tampoco me he extendido tanto. Como decía, creo que en cuanto al futuro de la cooperación es una política resiliente. ¿Y por qué es resiliente? Porque una buena parte de quienes la llevan a cabo, ante todo, son activistas de la cooperación. O sea, por mucho que que ha habido momentos en los que ciertamente la situación ha estado muy complicada en cuanto a recursos, se ha hecho voluntariado y activismo. Y eso hace que incluso, por ejemplo, las ONGs que muchas veces se las acusa, ¿no?, de que viven de los fondos públicos, en realidad su finalidad, lo que acaban definiendo es la política pública por encima de aquello que les puede interesar, como un sector laboral, por ejemplo. Y eso hace que la cooperación haya habido esa continuidad, esa capacidad de consenso, esa capacidad de diálogo, porque el fin justifica el estar horas y horas de trabajo. ¿Cuántos borradores ha habido de la ley? ¿Cuántos borradores ha habido de todo? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántas llamadas? Y eso es algo que creo que también que debe mantenerse, ¿no? Ese activismo de la cooperación. Y no puedo dejar de evitar plantear una situación que creo que también tiene que llamarnos a reflexionar. La cooperación acaba siendo una de las políticas sacrificadas. Hagamos un repaso de algunas comunidades autónomas, de algunos acuerdos, y eso a mí, por ejemplo, me inquieta. ¿Qué va a pasar con Extremadura? Que Extremadura en poco tiempo está puntera en cooperación para el desarrollo. ¿Qué puede pasar, ¿no?, en sacrificar, o cómo va a quedar todo el panorama de todos los actores, porque además es algo que aquí estamos tres formaciones políticas diferentes y que compartimos ese compromiso, ¿no? Porque, vamos, y termino como empecé, con esa actitud y ese trabajo que hemos hecho siempre, yo por lo menos lo he sentido así, con compañeros de otros partidos. Pero la realidad es que la cooperación es una política, en muchos casos, prescindible. Lo hemos visto en el pasado y esperemos que no lo volvamos a ver. Ese es mi deseo aquí de vuelta al Escorial. Gracias. Muchas gracias por estas extraordinarias aportaciones, ¿no?, que yo creo que nos han abierto también una ventana, pues, a lo que es el trabajo del Parlamento general, de seguimiento, control parlamentario, y luego la aportación decisiva que ha habido en la ley. Estamos ya prácticamente sobre la hora. Yo me voy a permitir pediros a vosotras, vosotros, a nuestras ponentes, 10-15 minutos más, o sea, que nos extendamos un poquito para que tengamos un turno de palabra. Y abusando quizás de mi condición de moderador, ¿no?, y de prestador en este momento, me gustaría hacer 2 o 3 comentarios, ¿no?, para tratar, por supuesto, ¿no?
Y bueno, y además también desde la perspectiva, me ha interesado mucho escucharos, porque como decía al principio, bueno, pues tuve el privilegio de ser el penholder del grupo y de coordinar el grupo técnico que desde el Ministerio preparó el borrador antes de llegar a vuestras manos. Muchas gracias, agradezco sinceramente que hayáis hecho este comentario, que el texto que os llegó, por supuesto, que mejoró mucho con vuestras aportaciones y vuestras enmiendas, mejoró por contenido y por legitimidad democrática, que eso es muy importante, pero que bueno, que os pareciera un buen texto. O sea, porque quiere decir que algo, en fin, pudimos producir un texto, voy a decir técnicamente, nunca esto es técnico, ¿no? Por esto estamos hablando de una política pública, pero que efectivamente pues llevamos 2 años trabajando, ¿no? en el seno, y además, tengo que decirlo, y lo digo con toda franqueza, igual esta mañana, 2 años tumultuosos, en el sentido de que tuvimos 2 relevos de equipo ministerial, ¿no? De parte del equipo técnico también, de hecho del equipo original quedamos 2, los 2 únicos que habíamos empezado el periodo de Borrell, pero se mantuvo la continuidad del trabajo, ¿no? Porque si no, además, no hubiera dado tiempo en la legislatura a que os hubiera llegado el texto, ¿no? Entonces, bueno, yo sí quisiera comentar brevísimamente algunas cosas que habéis dicho para que también conozcáis la reflexión que tuvimos, porque son cuestiones que también discutimos en el grupo técnico, en el que obviamente quizás no con una posición partidaria, pero sí política, ¿no? Desde, pues, con funcionarios independientes, ¿no? Y personas que llevábamos trabajando mucho en cooperación. La primera de ellas, éramos por supuesto plenamente conscientes de que la ley presupuestaria es la que manda. Eso, obviamente, ¿no? Pero también hacíamos la siguiente reflexión. La ley presupuestaria manda, pero las democracias no son solamente sistemas de mayorías. Incluso la ley presupuestaria, el Parlamento puede decidir cortar los fondos en una materia, pero si eso es un derecho de la ciudadanía, no puede hacerlo. Es decir, no se pueden cortar, digamos, los fondos que materializan un derecho ciudadano, por mucho que el Parlamento tenga poderes presupuestarios. Porque, en fin, vuelvo a decirlo, y en eso creo que estaremos todos. La democracia no solamente es un sistema de mayorías, sino que es un sistema de garantías, y los presupuestos respaldan garantías. Quizás eso no es como en el caso de la cooperación, ¿no? Pero obviamente, en fin, imagínense ustedes, por ejemplo, que un día se decide cortar toda la cooperación. Hay un partido que quiere hacerlo. España tiene, por tratados internacionales, comprometidas contribuciones obligatorias a organismos internacionales. Lisa y llanamente, no podemos hacer eso, por mucho que el Parlamento lo diga. Porque el derecho internacional también cuenta, ¿no? Ya sé que el 0,7 no está en el derecho internacional, ¿no? Pero quiero decir que igual la Unión Europea, ¿no? En fin, tiene un Parlamento que tiene plenos poderes presupuestarios, pero asume compromisos con el 0,7, ¿no? Y asume incluso planificación plurianual, se llama marco financiero plurianual, ¿no? Que también aprueba el Parlamento, con independencia de que después, en función de la coyuntura del ciclo, es decir, que al final tenemos un equilibrio entre los poderes presupuestarios y los compromisos que todo país tiene que adquirir en una política pública de Estado que compromete a lo que el país... Entonces, esta discusión la tuvimos. Y luego, además, hubo otra discusión que tuvimos, y es que, claro, los poderes presupuestarios para el 0,7 no son solo del Parlamento de la Nación, son de los parlamentos autonómicos, ¿no? Entonces, al final, encontramos una fórmula, esta mañana la explicaba, que es que haya un marco de mutua responsabilidad y de exigencia en la conferencia sectorial. Y en la conferencia sectorial, las comunidades autónomas y el Estado, con una planificación plurianual, se van a tener que ver las caras y van a tener que decir cuánto ponen. No solamente es el Estado y las comunidades autónomas entre sí. Y quien no quiera poner, pues que lo diga. Pero que lo diga y que quede claro, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay o sea, además, fijaros que lo que estamos haciendo ahí, en el plano nacional, es aplicar algo que también estamos discutiendo en el plano internacional, ¿no? Y es el principio de mutua responsabilidad. Porque lo que no podemos es hacer depender una política de medio y largo plazo de lo que los parlamentos, por mucho, con todo el respeto a sus poderes y a la soberanía que en ellos radica, puedan plantear de un año a otro. Hay cosas, en fin, vuelvo a decir, o sea, que son compromisos que tenemos que asumir a largo plazo. Y lo importante en ese sentido de la soberanía nacional de los poderes parlamentarios es la capacidad también de cumplir los compromisos a largo plazo que un país adquiere con su sociedad y con la sociedad internacional. Bueno, esa fue la forma, esa discusión la tuvimos, por supuesto, quiero que lo sepáis, ¿no? Y que al final se encontró pues una formulación, ¿no? Que es la que se os sometió a quienes sois, en fin, los que ostentáis la soberanía popular y tenéis que decir sobre ello. La segunda tiene que ver con la cuestión de la migración. Yo creo que es muy oportuno que la traigas, pero también quiero contaros
que sobre ese asunto tuvimos mucha discusión y hubo muchas presiones de actores que no voy a mencionar, incluso el propio gobierno. Y al final, en resumen, nuestra discusión se tradujo en la siguiente posición. La Ley de Cooperación al Desarrollo regula la cooperación al desarrollo, no la política de migración y asilo. La política de migración y asilo se tendrá que decidir en otro sitio. Y todo esto, a ver, soy perfectamente consciente sobre esas conexiones, he escrito sobre ellas, críticamente, ¿no? En mi trabajo como profe de Relaciones Internacionales, ¿no? Pero justamente la decisión que se adoptó fue básicamente dejar fuera la cuestión migratoria de la Ley de Cooperación al Desarrollo. Y solamente aparece mencionado un par de veces en el preámbulo y en los objetivos. Y me permito decir, leer, ¿no?, en el artículo 2, creo que es el 3, el de los objetivos, ¿no?, el numeral J. Fomentar un enfoque integral de la migración, centrado en las personas y sus derechos, en las causas profundas de la misma, en la movilidad a través de canales regulares, ordenados y seguros. Otra discusión es si no existen, pero eso, digamos, no toca aquí, ¿no? En el desarrollo sostenible, en la prevención de la trata y el tráfico de personas, en la protección de las víctimas y supervivientes y en la atención de las necesidades de las personas refugiadas y las víctimas de desplazamientos forzosos, conforme al derecho internacional y en particular los derechos humanos. Punto. Y todo esto que has dicho es cierto, pero no es objeto de la ley, vuelvo a decirlo. Y de hecho quiero explicarte que si no os llegó fue porque esa discusión la tuvimos. Lo que he dicho estaba fuera de la ley. Ah, bien, perfecto. Por eso he dicho. Totalmente de acuerdo. Que toda la política de cooperación tiene links con las políticas migratorias. Y así pensamos muchísimo. Sí, pero fíjate. Perfectamente su posicionamiento, pero yo tengo uno completamente diferente. No, no es diferente. Y muchas es, más. No. Y además. No es diferente, María, perdona. No, si me permite, esto que acaba de decir, yo lo puedo entender, pero no me diga que acepte. Esto se hizo también en la reforma de la ley Mordaza, queriendo dejar de fuera. Esto también se hizo, no, la migración no se toca en esta ley. Por esto, esta misma frase escuché en todas las reuniones que hicimos, casi 50, para la reforma de la ley Mordaza, que al final hemos votado que no. No, las migraciones fuera no tiene nada que ver con la ley Mordaza, ¿vale? Pues quitadla de la ley de extranjería, las devoluciones en caliente. Por esto digo, disculpa, poner la cuña. Bueno, vuelvo a insistir, decidimos dejarlo fuera, porque la alternativa que estuviera en la ley era justamente que estuviera como tú has criticado. Entonces, justamente se trataba de evitar eso, ¿no? Porque de hecho, en el Consenso Europeo de Desarrollo, en ese espejo que tenemos, que es el de la Unión Europea, sí está explicitado ese vínculo. Y en la ley española se ha evitado, ¿no? Entonces, simplemente quiero explicar. La decisión os corresponde a vosotros. Ya. No, también quiero hablar yo, ¿eh? Quiero hablar yo. Permitirme un tercer punto. Perdón, es que no. Lo que he querido decir, he hablado en primera parte de la ley, los puntos positivos, los puntos negativos, los peros, que son esos, y luego, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Vale? En la próxima legislatura, básicamente es lo que dice la coordinadora. Y es esos peros, no me he referido que debían ir en la ley, no es eso. Lo que yo he querido interpelar la audiencia, y es una audiencia universitaria, son los links y los problemas que hay, ¿vale? Los links que hay de las políticas migratorias, no solo españolas, pero europeas, con la política de cooperación. Y no me digas que no las hay. Lo he dicho hace un minuto. Pues por esto, claro. No es que esto tuviese que constar aquí en la ley, no es eso. Muchas cosas sí, y nos habéis rechazado. Sí, yo no he rechazado nada. Que quede claro. Yo no soy socialista, soy independiente y soy académico, ¿no? Como parlamentario del PSOE nos ha rechazado. Ya, está bien la puntualización. Lo que quiero decir es que como técnicos, insisto que esto es una cuestión política, pero que ese debate le tuvimos y justamente consideramos que para evitar ese riesgo que has señalado, había que dejarlo fuera, ¿no? Y esto es lo que quiero explicar, para que quede claro en el contenido de la ley que la única referencia que existe a la cuestión migratoria es la que he leído. Hay un par de referencias en el preámbulo también, pero se limitan a esto. Y quiero reiterar que hubo presiones muy fuertes
para que apareciera de otra manera y que apareciera precisamente con ese vínculo, la utilización de la ayuda, incluso la justificación de por qué se priorizaban unos países respecto a otros con el origen y el tránsito de las migraciones. Y eso no os llegó al Parlamento. Quiero recordar que no os llegó al Parlamento, ¿no? Porque hubo... Pues ya lo sabes. Por eso queríais que tuviéramos ese diálogo. ¿Para qué? No. Simplemente la mano que tenemos es que hicimos un texto que el gobierno aprobó, que es a quien corresponde, ¿no? Nosotros como funcionarios hicimos un texto, como funcionarios nombrados, yo soy nombrado por el gobierno, pero hicimos un texto que el gobierno aprobó y que el Parlamento, que es a quien corresponde, obviamente no estoy discutiendo la soberanía que radica en vuestra representación, digamos, pues tuvo a bien enmendarlo en un sentido u otro, pero también quiero explicar, o sea, el texto que os llega es un texto que tiene opciones, las tiene del gobierno, pero también las tiene de unos técnicos que elaboramos un texto conforme a estándares internacionales y que tuvimos que tomar decisiones a ese nivel que el gobierno aceptó y que, en fin, luego os llevaron a vuestro debate. Quería aclarar esto. Entonces, eso por una parte. Insisto que hubo incluso en algún momento algún planteamiento de vincular expresamente prioridades geográficas con la cuestión migratoria. Y eso se dejó fuera porque esta es una ley de cooperación al desarrollo, ¿no? No es una ley que tenga que ver con otras cosas. El control migratorio, claro que es evidente que ese vínculo existe. Digo que he hecho trabajos académicos y he dirigido tesis doctorales sobre ese vínculo, pero que era otra cuestión. Bueno, la otra cuestión también que quería mencionar, que eso es importante, es la cuestión que fue una discusión que nos llevó mucho tiempo. A ver, respeto absoluto a las competencias de las comunidades autónomas. Igual que tenemos respeto absoluto a la soberanía nacional de los estados. Nación, que también son competentes para hacer su propia política de cooperación al desarrollo. Y el sistema internacional de cooperación al desarrollo se basa en un principio esencial, el principio de soberanía. Los estados dan lo que quieren, a quien quieren, cuando y como quieren. La ayuda es voluntaria y discrecional. Y parte de sus problemas de eficacia es precisamente por eso, porque eso es un problema. Es un problema gravísimo. Y por eso hicimos la Declaración de París. Precisamente porque la fragmentación de la cooperación internacional al desarrollo es un desastre absoluto. Y lo digo sin paliativos. Llevamos años. No somos capaces de prever cuánto se va a dar, ni a quién, ni cómo, ni con qué criterio, y no tenemos el más mínimo acuerdo internacional. Si algo se parece a la ayuda al desarrollo internacional, de la que forma parte esta ley, es una beneficencia pública decimonónica, si se me permite la analogía, en la que el donante da lo que quiera a quien quiere, como y cuando quiere. Y está así, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad westfaliana de estados soberanos. En una perspectiva cosmopolita aspiraríamos a acuerdos para que hubiera algún criterio común para hacerla, entre otras cosas, más eficaz. De la misma forma que aspiramos a eso en el plano internacional, y tenemos algunos acuerdos muy elementales, como la Agenda 2030, ¿no? Porque también creemos en el Estado de Derecho a escala internacional, entre otras cosas, el derecho internacional, el multilateralismo. Hemos constatado que España, por tener las características que tiene, de ser un Estado muy descentralizado, con comunidades autónomas, eso que es una gran riqueza, es también un problema, y hay que decirlo, de coordinación. El respeto absoluto a las competencias, pero vamos a recordar, igual que el Estado nacional, pero ¿para qué se hace esta política? Se hace para luchar contra la pobreza y promover el desarrollo eficazmente. Por lo tanto, la autonomía de los estados, las competencias soberanas de los estados y las competencias de las comunidades autónomas, que respetamos, podemos juzgarlas críticamente si, por falta de coordinación, no contribuyen a esa actuación eficaz. Igual que hemos tenido una declaración de París para lograr una actuación más coordinada a escala internacional, deberíamos tenerla en España. Y esta discusión la tuvimos. ¿Y cómo conciliar una actuación más coordinada con, cuidado, coordinación no es que el Estado central dirija, pero coordinación, pero también tampoco se trata de que cada cual, como tiene competencias, no se coordine con los demás. Porque eso desde el país en desarrollo que recibe a los actores de la cooperación española y europea e internacional, significa que tienen que lidiar con 50 donantes distintos, cada uno con su criterio. Y vuelvo a insistir, eso es un desastre al que España, con su particular estructura, contribuye especialmente. ¿Cómo resolvimos eso en la ley? Y os lo traslado también. Pues planteando que tanto la Administración Central como las comunidades autónomas trabajaran coordinadamente en el marco de un acuerdo internacional que tenemos ya sobre eso, que es la Alianza Global para el Desarrollo Eficaz. Así que lo que dijimos es que, por supuesto, cada comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias, pueda desarrollar la política que quiera,
pero que sería deseable que lo hiciera a partir de los principios de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Protagonismo nacional de los países socios. ¿O es que el hecho de tener competencias soberanas como España o autonómicas como Cataluña o Extremadura no implica que tenga que haber protagonismo del país socio? Protagonismo del país socio. En la definición de prioridades de desarrollo. Asociaciones para el desarrollo inclusivas, con transparencia y responsabilidad mutua. Orientación a resultados. Y en los marcos internacional, europeo y español, con comunidades autónomas y entes locales, una adecuada coordinación, complementariedad y división del trabajo, así como la progresiva armonización y simplificación de los procedimientos de gestión, desde el respeto a la autonomía para la fijación de objetivos y el desarrollo de políticas propias dentro de su competencia. Respeto sí a las competencias, pero por favor, que esas competencias sirvan para lo que deben de servir, no para cualquier cosa, no para hacer lo que yo quiero, sino para contribuir todos de manera coordinada y desde los criterios de cada cual a que esto se haga bien, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, esto también fue la reflexión y yo os lo traslado. Entonces, lo solucionamos con ese marco común que hemos acordado todos en la declaración de Busan. Y finalmente, el último comentario tiene que ver, esta mañana lo hemos discutido, Carlota, política exterior o acción exterior. Distinguimos acción exterior de política exterior, ¿no? Y hemos situado la política exterior en un sitio, la cooperación, la política de cooperación por otro. Son parte las dos de la acción exterior, pero tienen que tener autonomía. Esa distinción yo creo que es importante. Además está una ley que se aprobó en 2014, que es la Ley de Acción Exterior y Servicio Exterior del Estado, ¿no? Bueno, estos eran mis comentarios. Yo lo que quería con eso era trasladaros simplemente, o sea, que el texto, muchas de las reflexiones, para mí ha sido extraordinario escucharos, pero fueron debates que también en otro nivel, en otro plano, tuvimos en ese grupo técnico que integró el Gabinete de la Secretaría de Estado, la dirección de la Fundación Internacional Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, la FIAP, la ECID, ¿no?, DG Poldes y la Fundación Carolina, ¿no? Entonces, bueno, ese núcleo que con algunos cambios trabajó desde el periodo Borrell hasta este último periodo con Pilar Cancela como la Secretaria de Estado fue el responsable de preparar el texto, ¿no? Y vuelvo a insistir en ese doble agradecimiento. Primero, porque consideraseis que era un buen texto, y segundo, porque obviamente lo mejorasteis mucho, ¿no? Y lo mejorasteis además desde algo que nunca ese grupo podría tener, que es la legitimidad democrática que solamente puede tener un Parlamento. Y bueno, si nos permitís unos minutos, tú querías hablar y luego recogemos un par de preguntas. Sí. Como me ha tocado hablar la primera, al final ha habido cosas, muy brevemente, porque no voy a entrar, por Dios, en ninguna polémica. Solo que no han sido 2 ministros, han sido 4 ministros. En esta legislatura, 4 ministros, 3 secretarios de Estado y 3 directores de la agencia, con lo cual es verdad que la interlocución y la efectividad pues se ve mermada si cambias tanto, ¿no? Luego, yo no he hecho campaña sobre quién no quiero que gobierne, yo lo tengo clarísimo, quién no quiero que gobierne. La extrema izquierda, evidentemente, a mí me apetece entre nada y cero. Pero no hago política porque, bueno, supongo que es obvio, ¿no? Pero sí quiero entrar a otro tema que sí me parece, bueno, iba a decir que esto se ha trasladado a que no hemos tenido plan director. El último plan director fue del Partido Popular, con eso os lo digo todo. Es decir, que todo este cambio de responsables en el Ministerio se ha traducido en eso, que no hemos tenido, estamos sin plan director. Bueno, voy a un derecho que me parece fundamental y que hemos defendido y que está relacionado con todo esto, es el derecho a no migrar. Nosotros continuamente estamos defendiendo en cualquier foro, o oímos defender el derecho a migrar, derecho a migrar. Yo quiero defender el derecho a no migrar, yo quiero defender el derecho a que la persona se pueda desarrollar en su lugar de origen, porque probablemente no quiera salir. Es decir, hay personas que les gusta salir, les gusta evolucionar, conocer otras cosas, vivir un futuro mejor en otros sitios, pero hay mucha gente que no, que es feliz en su lugar de origen. Yo hablo de mi comunidad autónoma. Mi comunidad autónoma tiene una tasa altísima de migración juvenil, pero no porque quiera migrar, sino porque no hay oportunidades, ¿no? Entonces, quien quiera salir, perfecto. Quien quiera desarrollarse fuera, perfecto. Quien quiera estudiar otra cosa, trabajar en otro sitio. Pero mucha gente que no. Y hay mucha gente en todo el mundo que quiere desarrollarse en su país. Con lo cual yo creo que hay que fomentar ese derecho a no migrar y darle las condiciones adecuadas y reales en su país para que se pueda desarrollar con bienestar social, con salud, con educación, con libertad, con democracia, con todo ello, dar esas condiciones allí. Y por supuesto que hay que trabajar también en ese derecho. No sé por qué siempre olvidamos y solo nos centramos en el derecho a migrar y no nos centramos en el derecho a no migrar. En ese sentido, yo creo que cuando hablamos de otros temas,
En España hay unos ministerios como Interior y Justicia que tienen clara sus competencias. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, sí ligamos a una proposición no de ley cooperación e inmigración. Sí nos parece interesante, teniendo en cuenta los problemas que tiene España reales, porque podemos decir que no los tiene, y sí nos parece interesante ligar inmigración y cooperación, sí nos lo parece. Y también quiero hacer una defensa, como no puede ser de otra manera, del Ministerio de Defensa. La libertad cuesta, es decir, y encima hay mucha gente que se juega la vida para que la mía sea como es ahora, con esta calidad. Hay mucha gente jugándosela ahí fuera para que yo pueda estar aquí sentada tranquilamente con aire acondicionado, con luz, con un micrófono y comiendo. Es decir, hay mucha gente que está jugando y eso hay que pagarlo. Es decir, un Ministerio de Defensa fuerte, por supuesto, bueno, y se ve en Ucrania. Y por último, en cuanto a los porcentajes y cualquier temor, porque ninguna comunidad autónoma, ninguna que gobierne el Partido Popular hay que estar temerosos de nada. Es de eso os lo aseguro. Pero en cuanto a los porcentajes, los carga el diablo también. Porque siempre se dice que el gobierno de Mariano Rajoy redujo la inversión, pero los porcentajes van sobre los ingresos previstos. A ver si soy capaz de explicar esto. Es decir, yo sobre un ingreso previsto de 1.000, considero que voy a dar el 0,10, el 0,20 o el 0,50. Me da igual. Pero resulta que si recaudo el 2.000, ese porcentaje va a aparecer, o ingreso 2.000, va a aparecer reducido a la mitad. Fue lo que pasó, no digo que sea exactamente con estas cifras, pero es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy recaudó mucho más de lo que estaba previsto en los ingresos, con lo cual el porcentaje parecía más bajo de lo que realmente era, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, la coherencia en los proyectos. Tú estás diciendo la eficacia en proyectos coordinados, pero incluso un solo proyecto, el viaje a Senegal que hemos visto antes, vimos 2 proyectos, vimos 3 en realidad, pero no fueron... Por caso, yo soy ingeniero, como os ha leído él, y no fueron proyectos ni de salud, ni de educación, fueron proyectos de infraestructuras, con lo cual, claro, era mi terreno. Entonces, fuimos a ver un vertedero, que aquello era terrible. Yo, de hecho, casi ni hubiera ido porque hay gente viviendo en el vertedero y pasar ahí unos coches con aire acondicionado, me parece casi un parque temático. Yo lo pasé muy mal, viendo a unos niños como nosotros pasábamos a ver un vertedero. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno, da igual. En todo caso, ese vertedero, que son kilómetros y kilómetros cuadrados, en lugar de tener un proyecto global y desarrollar por fases, no se decidió, vamos a arreglar esa parte. No haces nada, hay lisiviados, hay vertidos a tierra, hay vertidos a aire, hay vertidos a aguas. Es decir, si no haces un proyecto conjunto que desarrolles por fases, al final, no te voy a decir que tires el dinero, pero casi estás tirándolo por hacerlo... Es decir, un proyecto concreto, sin tener en cuenta los kilómetros cuadrados del vertedero. Letrinas, fuimos a ver otro de letrinas, y eso es bastante intuitivo. A lo mejor un vertedero se os puede parecer una cosa diferente. Letrinas. Dices, hemos puesto letrinas en medio de la sabana, para que la gente no lo haga. Y la siguiente pregunta, sí, tenemos letrinas. ¿Pero tenemos un sistema de depuración unido a ese sistema de saneamiento? No. Es decir, que ¿dónde va cuando colmate? Al subsuelo. ¿Dónde está el acuífero? ¿Por encima o por debajo de eso? No, por debajo. Es decir, a lo mejor con poner letrinas, sin poner un sistema de saneamiento asociado y un sistema de depuración asociado, vamos a contaminar el acuífero gracias al cual vive toda esa sociedad. Es decir, que no se pueden hacer los proyectos deslavazados desde ningún punto de vista, ni territorialmente, como tú decías, ni tampoco cuando lo hace una sola organización, sin hacer un proyecto conjunto que se desarrolle por fases. No es cuestión de que te presenten un proyecto, lo pruebes y no sepas que eso va a tener consecuencias futuras si no está enlazado con más proyectos. Y ahora ya, perdón, a las preguntas. Sí, es que no es aire acondicionado, es un ventilador. Entonces, aunque el edificio es un edificio antiguo y de muros muy grandes, pues la verdad es que hace calor. Bueno, razón para que vayamos. Vamos a recoger alguna pregunta, algún comentario. Mario, por favor. Sí, a ver si el micro. Muchísimas gracias. Muy interesante toda la experiencia. Yo estoy aprendiendo de esta ley. De mi punto de vista, como yo trabajé muchos años exactamente en la cooperación internacional, sí, que comparando sistemas nacionales, tengo la impresión que esta ley es muy innovadora. En verdad, en los países donadores tradicionales, es decir, no conto a lo más importante hoy, China, India y otros, esta ley es innovadora. Entonces me alegro que tengan ese tipo de herramienta. Me vienen entonces 2 preguntas todavía. Si es innovadora, por ejemplo, y si la ley sirve a posicionar un país en el resto del mundo, esto es el objetivo. Vosotros hablan mucho de arreglo interno al sistema español, importantísimo, pero hay la otra dimensión. Mi pregunta son 2 y van exactamente frente a la otra dimensión. ¿Cómo entienden vosotros ahora
discutir con los otros países y mostrar cuál es el valor de esta ley. ¿En qué medida están pensando de ir a ver los otros miembros del DAC, Development Assistance Committee, y decirle, mira, hemos hecho una ley, habla del desarrollo en transición porque el sistema existente de desarrollo no funciona muy bien. No es solamente porque la agencia, los sistemas español se trataba de arreglarlo, y también porque la lógica de desarrollo que se ha utilizado hasta hoy es vieja. El mundo ha cambiado y debe cambiar también el sistema de cooperación. Y segunda pregunta, ¿cómo entienden ir a hablar con los países que he escuchado hablar poco esta tarde, los países destinatarios, y que yo no llamaría destinatario, llamaría socio, partner? ¿Qué entienden hacer vosotros, parlamentarios? Porque soy los artistas de este trabajo. Una pequeña paréntesis, si hablo de este punto es porque hay algún punto que soy, en mi sentido, muy importante en la ley, ma que necesitan de ser arreglados con la dimensión multilateral. Por ejemplo, justamente vosotros reconocen que hay países que no deberían graduarse de la ayuda al desarrollo, los países de renta media. Me imagino que la razón es porque en estos países hay otra trampa de desarrollo que no se puede resumir a la pobreza extrema. Correctamente, yo soy economista de formación, pienso que tienen razón. Pero el DAC va siguiendo a pensar que sobre la base del PIB, los países se deben graduar. ¿Cómo entienden arreglar este tipo de cosas? Gracias. Perdón, porque hablé de política exterior, pero era acción exterior todo el rato y me he dado cuenta después, perdón. Efectivamente, lo que estás comentando, empiezo por lo que has dicho al final. España, y eso es una de las señas de identidad que siempre se ha mantenido durante todos los gobiernos, pues uno más, pero no vamos a entrar, no creo que procede entrar en eso, pero se ha defendido siempre la defensa de los países de renta media como socios de desarrollo, siempre. Además, la mayoría están en América Latina. Es verdad que están surgiendo nuevos, pero en América Latina. Y es una importancia, también se estableció los nuevos diferentes niveles de asociación. Están los países con los que se tiene marcos de asociación, países con los que tienes acuerdos de cooperación preferente. Se llama alianzas país. Alianzas país, o sea, diferentes niveles de relación en cooperación y de prioridad. Y una de las cuestiones que se ha visto es que efectivamente la necesidad de entrar en otros criterios a la hora de egresar a los países de los niveles de desarrollo. Y América Latina es el ejemplo claro de cómo la sostenibilidad institucional en términos democráticos es fundamental a la hora de hacer esa correlación entre PIB y desarrollo. Y una de las líneas de trabajo que yo creo que aquí además se ha manifestado por diferentes compañeras de la sesión, la importancia de la democracia en el sentido no solamente de que se vote, sino de instituciones democráticas de gobernabilidad. Y España, una de las líneas de trabajo de gobernanza es fundamental para ese concepto de desarrollo en transición, de todo ese trabajo. Y ahí lo voy a vincular con un comentario que ha hecho José Antonio y luego el papel, por ejemplo, de las comunidades autónomas. Yo creo que son un actor fundamental de ese sistema, pero hay que hacerle una versión ya 4.0. Todo el tema el sistema de cooperación técnica, de apoyo a creación de capacidades, de descentralización, que es un modelo creciendo en todos los países del mundo. España tiene mucho que aportar, teniendo claro cuál es la finalidad. Y porque si no es perder un potencial y no solo se pierde, sino que contribuye al desorden.
Y, no sé, en cuanto a la interlocución internacional, España esa posición la tiene, de cómo hay que innovar el discurso de la transición, de todas las transiciones que tenemos, transición ecológica, transición digital y el enfoque de desigualdades. Añadiría el enfoque de desigualdades. También está claro. Mi pregunta es, ¿qué acciones vosotros como parlamentarios que han producido una herramienta importante intende conducir alrededor de mesas que contan, como el DAC, porque si no, no ve contan la cooperación que hacen con Chile en el 0,7%, ¿qué contan hacer por modificar este techo estrecho? Sí, hay, no sé qué pueden decir mis compañeros que están en activo, pero por eso decía la agenda, el papel que se reserva a los parlamentos en todas las agendas globales, y aquí habría que, ya esto es cosecha mía personal, creo que habría que fomentar más el trabajo interparlamentario en materia de generación de conocimiento y de innovación en políticas públicas, y no dejarlo solo en los ejecutivos, sino en los legislativos. Pero esto es Carlota Merchan, ¿eh? O sea, no... Sí, si me permitís, quería compartir con vosotras también una reflexión, ¿no? Digamos, la ley se enfrenta a un marco del Comité de Ayuda al Desarrollo, del DAC, que establece que solo cuenta como AOD lo que se destina a los países y territorios de la lista del CAS. Y eso para nuestra ley nos plantea... La ley es innovadora en un aspecto. O sea, rompe con la distinción entre países graduados y no graduados y contempla la cooperación con países de desarrollo en transición. Países como Uruguay, Chile, pues son países que hay que hacer una cooperación distinta, más avanzada, pero la ley dice que se va a seguir haciendo cooperación con estos países. Por cierto, la Unión Europea también. Pero claro, la ley también dice que hay que alcanzar el 0,7, con lo cual esto nos coloca en una tensión inevitable. Y es que la cooperación que hagamos con esos países no se va a contabilizar para el 0,7, habrá que contabilizarla en otra parte. Claro, el gobierno, el que sea, por parte de las ONGs, de los medios, de los rankings internacionales, que tienen mucha presión por meter todo dentro del 0,7, a expensas de una cooperación más avanzada que se hace con otros países. Yo creo que la observación que hacía Mario es que, como país, Parlamento, Ejecutivo, con alianzas con otros países, hay que ir a París, hay que ir al Comité de Ayuda al Desarrollo, hay que ir a la OCDE y decirlo alto y claro, estas reglas no funcionan, son antiguas y además nos generan problemas a quienes que tenemos un doble compromiso con la ayuda oficial al desarrollo, con el 0,7 y también con una modalidad, una visión de la cooperación mucho más amplia, ¿no? En la que no se puede dejar a ningún país que también es país de cooperación, aunque no esté dentro de esa lista, ¿no? Pero esto yo creo que más allá de partidos, de posicionamientos, yo creo que es efectivamente una tarea de país, ¿no? Y Parlamento, Ejecutivo, pues a través de los medios que puedan ser, pues por ejemplo, con a partir de la ley, una proposición no de ley, pidiendo al gobierno que sea más activo para que las normas del CAS, que son normas antiguas, desfasadas absolutamente, incompatibles con la Agenda 2030, como hemos visto, sobre qué se contabiliza y cómo, pues que se modifiquen, porque si no vamos a tener vamos a seguir teniendo ese problema, efectivamente. Bueno, esto lo hemos comentado y también quería compartirlo con vosotras, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna palabra más, pero ya hemos visto algunas compañeras y compañeros que se han ido yendo por el autobús, imagino, ¿no? Y el tren. Yo quiero daros las gracias otra vez. Ha sido extraordinariamente interesante vuestra aportación, ¿no? Y sobre todo por el esfuerzo venir hasta acá, ¿no? y traernos todas estas reflexiones. Gracias.